ingeniero Manuel García, que me haga el favor de acompañarme, y posteriormente tendremos a la función pública. Vamos a empezar con el video de del imperfecto, le vamos a llamar así a Lupillo, que ayer, como lo ven ahí, muy así, como una mirada como de venganza, muy molesto. ¿Le puedes subir, por favor, el volumen para que, verdad? Esa fue respuesta a los señalamientos que le hice ayer. Bueno, de hecho, se los he hecho muy seguido. Nunca le he quitado el guante de la cara porque han sido verdaderamente una vergüenza para Baja California. Pero ayer respondió, así como le respondió al licenciado López Obrador cuando le dijimos que los abanicos, estos famosos generadores ahí arriba de la Rumorosa, se reprobaban. Se indignó y se tiró a la tragedia. Y ahora me dedicó como uno de 4 minutos. Lo queremos oír en su totalidad, porque pues hay ciertos desaciertos y además exageraciones de su parte. Yo sé que está muy molesto porque pues le sacamos los trapitos al sol. Lo ven ahí muy así como queriéndome pegar. De hecho, no lo conocí yo a él. Yo hace mucho que no lo veía. No sé, pues se quedó sin pelo. O a lo mejor era tupé que traía cuando yo lo veía como gobernador. Yo lo veía con mucho pelo. Ahorita lo estoy viendo una persona muy acabada, pero además muy enojado. Vamos a oírlo, por favor, porque quiero que todos los que no alcanzamos a ver el video, que lo vean ahorita. Adelante. El León cree que todos son de su condición. Como ya es frecuente, el día de hoy, el gobernador Jaime Bonilla me menciona en la transmisión de la mañana y como acostumbra a difamar, dice que, cito textual, de aquí salió Osuna Millán millonario, tan millonario para ser presidente municipal, gastó miles en campaña y luego gobernador. Hasta ahí la cita. Quiero decirle al gobernador que yo no tengo sus mañas y no voy a dejar pasar ningún infundio ni de él ni de nadie hacia mi persona. En primer lugar, fui presidente municipal de Tijuana en 1995 y gané la elección porque fuimos capaces de resolver un problema de agua que tenía Tijuana por más de 40 años. Gracias a ese trabajo, Tijuana tuvo agua las 24 horas y los 365 días del año. Claro, que a lo mejor no se dio cuenta, porque usted vivía en San Diego. No, señor. Cuando fui director de la CES, iba a trabajar y gané legítimamente mi salario. La CES nunca se usó para citar empresarios y quitarles dinero como ahora lo hacen. Gané legítimamente la presidencia municipal con la mayor cantidad de votos en la historia política de Tijuana y hasta la fecha, gracias a mi trabajo, de eso hay cientos de miles de testigos. Fui gobernador de este estado por la confianza que el pueblo me refrendó y gané limpiamente y a la buena. Por cierto, con más votos que usted, y eso hace ya 13 años. El legado que le dejé a Baja California en materia de seguridad, junto con un gran equipo de personas que logramos recuperar la tranquilidad, y usted vivía en San Diego y era diputado federal plurinominal. Logramos que los empresarios que se habían mudado a San Diego regresaran a vivir a Baja California, pero usted siguió viviendo en los Estados Unidos. El Ejército Nacional es testigo de ello, porque hicimos juntos el trabajo. Nuestro legado va más allá. Construimos campus universitarios en Tijuana y Mexicali, la segunda línea del acueducto Río Colorado-Tijuana. Por cierto, la primera línea se realizó durante el mandato de Luis Echeverría y Milton Castellanos y ya estaba pintada de azul. El azul significa agua, señor gobernador. Vialidades de primer orden, como la ruta del vino y la canalización del arroyo del Alamar y sus vías rápidas, museos, malecones como el de Ensenada, escuelas preparatorias, decenas de centros de salud y una gran cantidad de obras. Todo esto con los impuestos de la gente. Ahí se gastaba, no en otras cosas. No se equivoque. Esa es solo una parte de mi legado y lo voy a defender. Y no voy a permitir que personas como usted me difamen. ¿Por qué se esperó 25 años para comentar esto? Le recuerdo, el León cree que todos son de su condición. Conmigo se equivoca.
Yo lo invito a que trabaje en los resultados que todos esperamos. Lo invito también a caminar juntos por la calle y constatar lo que piensan los bajacalifornianos. Ese será el mejor veredicto y no sus habladurías. Basta de mentiras. No se meta con mi honor. No se lo voy a permitir. Bueno, pues muy interesante y dramática la contestación aquí. No se meta con mi honor. No se lo voy a permitir. Así como medio amenaza, ¿no? Pero digo, pues hay que verla de quién viene. A ver, ingeniero, dice este señor que es una blanca palomita, ¿verdad? Ahorita vamos a pasarles un audio a ustedes y estén muy pendientes, ¿verdad? De los señalamientos que le hicieron a él en otros temas aparte, aquí en Tijuana. Pero tú has sido testigo de los abusos, los fraudes históricos. Nomás le vamos a dejar este nombre ahorita para que el señor, yo creo que Osuna Millán sabe quién es esta persona. ¿Vas a pasar tú algo? Sí, señor. Vamos a pasar primero lo de él, por favor. Y buenos días al auditorio. Señor, dentro de las auditorías que hemos venido realizando, hemos encontrado una serie de anomalías al interior del mismo y no precisamente estamos hablando de los tiempos modernos. Estamos hablando desde los años 80, de los años a finales de los 80 y a principios de los 90. Bien, encontramos por ahí que un contrato que se celebró con el Parque Industrial Pacífico en el año de 1993. 93. ¿Quién era? Osuna Millán era el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Okay. Bien, el contrato en mención habla de que, ahorita lo vamos a presentar, habla de que reconoce que el desarrollador del parque, un parque industrial con 1.300.000 metros, cubrió los derechos de conexión por agua potable. Si nos transportamos a los tiempos actuales, el desarrollador en ese momento estuviera cubriendo 880 millones de pesos en efectivo a la comisión para desarrollar un parque de aquí a 30 años. Algo que sería insólito, ¿no? Pero bien, continuamos. A raíz de ese contrato, el desarrollador ya no empezó a pagar, regresamos, los derechos de conexión de agua, porque estaban cubiertos en un convenio sobre un pago que no existe en la comisión. Podemos ver algunos de los contratos que vamos a presentar. Aquí está la opinión técnica para desarrollar una nave donde le asignaron un 0.84 litros por segundo, pero únicamente cubrió 0.20, pero por alcantarillado, porque en el contrato que el señor tenía celebrado, el desarrollador con la comisión, había cubierto ya los 40 millones de dólares, ¿no? Bien, entonces no cubría correctamente los derechos de conexión de alcantarillado y no cubría agua potable. Continuamos. Este es uno, este es otro, esta nave en el mismo parque, continuamos. Igual, aquí podemos ver que únicamente cubrió 0.08 litros por segundo, cuando debe haber cubierto 3.68, y únicamente alcantarillado, no cubrió los derechos de agua porque los mismos estaban cubiertos ya en base a un convenio celebrado con el director de la CEP, Osuna Millán. Y bueno, continuamos. Aquí ni siquiera opinión técnica se pidió. Continuamos. Aquí tenemos otra nave del mismo parque. Continuamos. Bien, podemos ver que únicamente se cubría el alcantarillado, pero en porciones mínimas. Cubrió 0.53 cuando debió haber cubierto 2.56. Y bien, podemos continuar. Todos esos contratos que celebró la comisión, omitiendo el pago de derechos de conexión de agua, fueron por un convenio que se celebró en el año de 1993 entre el Parque Industrial Pacífico y el director de la CEP, Osuna Millán. Podemos ver... ¿Qué dice aquí? Dice que la Comisión Estatal de Servicios Públicos, representada por el José Guadalupe Osuna Millán, celebran un contrato, ¿no? Donde vienen las cláusulas y habla de que el director le reconoce
a él que pagó los derechos de conexión, lo reconoce, pero no lo acreditan porque en las arcas de la comisión no existe el pago de esos 800 millones de pesos a los tiempos actuales, ¿no? Habla de algunos pagos, pero sin acreditarlo. Sin embargo, si le damos un poquito al fondo, podemos ver que esta es una hoja común. No vemos los logos de la CES, no vemos la Junta de Gobierno, el Consejo de Administración, donde le autoriza llevar a cabo el reconocimiento, donde le autoriza celebrar el convenio. Es un convenio celebrado entre particulares, al parecer. No hay logotipos, no hay número de contrato, no hay folios, no hay seguimiento. Bueno, continuamos. En la cláusula tercera, dice que el 8 de septiembre de 1988, mediante la liquidación de obras bajo los siguientes folios, se llevaron a cabo los pagos de los derechos de conexión. Sin embargo, al revisar los derechos de obra en la comisión, no existen dichos pagos, pero sí en todos los contratos que celebró el desarrollador durante los últimos 25 años, se le reconocían los pagos con este derecho de obra que no existe en la comisión. Se los podemos acreditar, no está el pago, este derecho de obra no existe en los archivos de la comisión. Es un número nada más con un folio que no existe en los archivos. Continuamos. Ok, aquí están las cláusulas de otro reconocimiento. El 3 de enero de 1989 pagó a la CES, curiosamente, por 1 millón de metros de alcantarillado, o sea, entonces, primero pagó el agua y luego el alcantarillado. Se contradice el mismo contrato. Entonces, si lo pagó en 414,000 pesos en aquel tiempo, o sea, ¿por qué lo está volviendo a pagar? Millones. Acá, bueno, sí, eran ante los 3 ceros. Sí, sí. Entonces, si ya lo había cubierto en esta ocasión, ¿por qué lo seguía pagando como lo vimos viendo allá? O sea, entonces se contradicen las partes. Continuamos. Aquí habla de que la porción del terreno a desarrollar es de 1.325.000 metros cúbicos y también habla que va a ser de acuerdo a la norma técnica, que es de 0.8 litros por segundo. Estaríamos hablando de 1 millón de metros cúbicos. El costo actual de 1 millón de metros cúbicos es 1.200.000 pesos. Estaríamos hablando de agua potable y alcantarillado de 1.200 millones de pesos, que tendría que haber cubierto el desarrollador. Continuamos. Aquí están otras cláusulas donde le reconoce lo otro y que va a desarrollar otra parte y que va a pagar una cantidad diferente a la otra y que va a pagar mensualidades y puras cláusulas que fueron prácticamente paja. Continuamos. Aquí está la firma de Guadalupe Millán, los testigos y las personas que participaron. O sea, no hay número de folio, no hay aprobación de la Junta de Consejo, no se puede celebrar un contrato de esas magnitudes en estos momentos, ni en aquellos tampoco, sin que intervenga la Junta de Gobierno. Para celebrar un contrato con un proveedor hay que someterlo a la Junta de Gobierno. Entonces, ¿se podría celebrar un contrato con un desarrollador? ¿Nunca estuvieron registrados? No, señor, no existen los pagos. Tenemos ahí los derechos de obra registrados. No existe ningún pago en la comisión, señor. Ningún O sea, son pago. de las triquiñuelas el de la sotana blanca. Es decir, que está tan enojado porque le estamos diciendo que es un bandido. Pues nomás le faltaba el antifaz. Esa es la realidad. Todo ese tipo de cosas. Hizo convenios que estaban fuera de sus facultades. Como ni siquiera el gobernador tiene facultades para hacer ese tipo de condonaciones o contratos. O sea, así fue como él se hizo, como se hizo de Mulas Pedro. Así es, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Osuna Millán llegó aquí, porque le tengo que decir a Osuna Millán, yo sí soy de aquí, aquí nací. Yo recuerdo cuando llegaste no tenías en qué caerte muerto. Me acuerdo que pedías prestado para salir en la semana. Y ahora tienes casa en Lomas Chapultepec, y tienes casa en Lomas Aguascalientes, toda tu familia, puros carros nuevos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De un salario de un gobernador, de un presidente municipal o de un director de la CES? Y apenas sale para el diario.
Entonces, primero que todo hay que explicar de dónde viene tu riqueza. Muchas gracias. Ahorita le voy a pedir a la función pública, espérame, que nos explique en detalle las fallas de esto. ¿Tienes algo más que comentar? Sí, nada más comentar, señor gobernador. O sea, para que la audiencia sepa, cuando se celebra un contrato sobre algún convenio con la comisión por pagos anticipados, que sí han existido en algunos casos, se aclara la clave catastral, el polígono mayor, el predio. Aquí no hay absolutamente ningún documento que acredite. Es únicamente el Parque Industrial Pacífico. Nada Estamos más. hablando de millones de dólares. Estamos hablando de más de 50 millones de dólares. Que se omitieron. Sí, señor. ¿Cómo? Así es. A ver, que explique eso el Lupillo, ahora que vaya a misa. Muchas gracias, señor gobernador. Sí, adelante. Pásale, por favor. Vamos a primero que todo, ahora sí ponme el nombre de esta persona porque quiero que lo vea, porque seguramente Osuna Millán sabe perfectamente quién es. Y ahora vamos a oír un audio de esta persona donde hace los señalamientos de otras cositas, ¿verdad?, que han pasado y que pasaron con él. ¿Tienes ahí el audio? California, pues nada más como comentario para que tengan conocimiento. Este mensaje es para el actual gobernador de Baja California, pues nada más como comentario para que tengan conocimiento que Jesús Guadalupe Osuna Millán no está tan limpio como dice. Entre el año 2007 al 2010 aproximadamente, en el Hotel Pueblo Amigo, en el tercer piso, se tuvieron algunas reuniones estaba la gente, el Muletas, estaba el Teo, estaba la Barbie, donde se le entregaban pagos de $350,000, $500,000 por el pago de seguridad, por el pago de resguardar y proteger. O sea, les daba seguridad, les daba garantías a los narcos. Así es como operaba Osuna Millán. Ya lo de la CESP fue pecata minuta a cómo robaba. Ahora ya robaba como los grandes gángsters. Al Capón, yo creo que él le da clases al Capón. Y aquí demuestra cómo recibía el dinero y de quién. Regrésale poquito, más para que oigan los nombres de las personas con las que se reunía el gobernador aquí en Tijuana, ¿okay?, para llamarles la atención que no se estuvieran matando porque estaban calentando la plaza. Y calentando la plaza significaba pues que iba a llamar mucho la atención y se iba a bajar el apoyo que le estaban dando a él semanal o mensual, pero en dólares, ¿verdad? Entonces ahí explica mucho el enriquecimiento de lo que no se alcanzó a robar en la CESP, pues le pegó en la presidencia municipal y luego después en la gubernatura. O sea que hasta estuvo becado por el gobierno del PAN, ¿verdad? Y consecuentemente pagamos los platos rotos todos los baja californianos. Sigue con el video. Osuna Millán no está tan limpio como dice. Entre el año 2007 al 2010 aproximadamente, en el Hotel Pueblo Amigo, en el tercer piso, se tuvieron algunas reuniones estaba la gente, el Muletas, estaba el Teo, estaba la Barbie, donde se le entregaban pagos de $350,000, $500,000 por el pago de seguridad, por el pago de resguardar y de proteger a la organización. Hubo un tema donde Osuna Millán se molestó porque pues, estaban haciendo matazones y decapitaciones en Tijuana. Esto dado a que hubo un ataque por parte de los Arellano Félix sin conocimiento alguno. Entonces el tema fue pues que él tenía que dar la protección y se empezaron a hacer las matazones sin razón alguna. Al final de esto, lo que procedió por Osuna Millán fue que dijo que iba a dar unas unidades rotuladas de la Marina junto con su cédula de identidad. Fíjate, importa, no lo empieces de principio, regreso a lo más poquitito. Fíjense cómo operaba. Cómo ponían las insignias en las patrullas para que supieran cuáles eran las que cargaban la mercancía, la droga. Adelante. Tituladas de la Marina, junto con su cédula de identificación de la Sedena para que no hubiera problema y pudieran hacer las transacciones de transportación de mercancía, transportación de armas.
Entonces en dichas reuniones pues, se les hacía en el pago o se iban a recoger en un taxi que él tenía, y con eso se le hacían las entregas de los pagos. Y ese taxi era manejado por él, el ex yerno. Bueno, no sé si se casó con su hija, pero tiene relación, creo que le dio un nieto, y eso no tiene nada que ver. Pero, nomás para que vean la relación que había con esta persona y lo que pasaba con Osuna Millán. Así de que, si tienes la lengua tan larga, ten la cola muy corta. No puedes decir que eres una palomita blanca y hablar de honor, porque no conoces la moral. Tú piensas que la moral es un árbol que da moras. Tu punto de vista, secretaria de la Función. Bien, respecto al contrato que estábamos viendo, porque hay muchos, no solamente es ese, obviamente que tenemos más revisiones, más indagatorias, estamos regresando a la historia, estamos trabajando mucho, gobernador, porque definitivamente nos encontramos con cada cosa que pues tenemos que retroceder mucho más para poder encontrar el hilo, ¿no? Para poder determinar las cosas. En cuanto a este contrato, debo decir que son las historias las que nos llevan a modificar leyes, a cambiar o a hacer cosas distintas, ¿no? Tenemos unos conceptos que comentaba ahorita el ingeniero justamente en el término de cómo se presentaban esos contratos, sin ninguna formalidad correcta en cuanto a la institucionalidad, sin ningún membrete, como bien lo dijo el ingeniero, pero además tenemos nosotros peculiaridades contradictorias en esas cláusulas, en esos clausulados y en ese evento de ese contrato. Nosotros vemos aquí muy mal el tema de cómo manejaban en una cláusula anterior el cómo se va a pagar y luego más abajo siempre no. Esto refiere a conceptos de te pago, pero no me lo tomes en esa consideración de derechos de conexión, pásamelo a otro concepto porque resulta que yo tengo una planta de tratamiento de agua. Y entonces nosotros analizando ya la forma, obviamente es básicamente así burda, ¿no? Para taparle el ojo al macho, estamos haciendo un contrato, te pago, no te pago, pero lo contrato a otro lugar. Aquí el problema básicamente es el fondo al cual nosotros nos tenemos que meter al revisar estos contratos y analizar todos los registros, tanto contables como los registros de ingresos en los bancos, ¿no? Por eso menciono que nos tenemos que regresar a la historia de negocios, ¿no? Y digo negocios porque eran, como bien lo dijo el ingeniero, entre particulares. La institución no recibe los ingresos, hay un contrato que no tiene afectaciones contables, no tiene registros en bancos y entonces nosotros tendremos que, obviamente, denunciarlo. Y claro que lo vamos a denunciar. Podrán decir los abogados o la fiscalía, esto está prescrito por el tiempo. Sí, pero hay que señalarlo, hay que denunciarlo y que nos respondan. Bien, en el tema de pensar hacia algo muy sencillo, podríamos pensar nosotros qué es lo correcto o qué debió ser lo correcto. Desde esos tiempos y hasta hoy siguen las mismas leyes en cuanto al agua. La ley de ingresos, los conceptos de los derechos de conexión, los derechos de las institucionalidades que no se manejaron en ese momento. Esto básicamente son abuso de autoridad, obviamente que es tráfico de influencias y tenemos por supuesto temas de cohecho y de enriquecimiento ilícito que tenemos que determinar, obviamente. Entre otras cosas que ahorita vamos a mencionar, ¿verdad? Eso en cuanto al contrato. Tenemos también nosotros aquí, encontramos por decir algo, como dicen, para muestra un botón, solamente vamos a mostrar un aspecto de una situación que estamos analizando y estamos revisando, que la empresa muy valiente nos está señalando, nos está documentando, porque fue algo muy injusto. Si me puedes poner la presentación, por favor, Humberto. Tenemos nosotros a una persona, justamente el señor hablaba de la obra A la Mar y platicaba que estaba orgulloso de esta obra, ¿verdad? Me llamó mucho la atención ver el video refiriéndose a que con mucho orgullo se había elaborado ciertas obras y obviamente habló de la obra A la Mar. En específico, y como ejemplo nada más, porque ahí estamos revisando todas, resultó que tenemos en esta obra falsificación de facturas y cobro de cheques de manera fraudulenta. ¿Qué significa? Bueno, pues nosotros encontramos aquí una mecánica de operación para sustraer los recursos del Estado, en este caso de las obras,
para la falsificación de facturas y justamente tenemos una persona que nos denuncia. ¿Cómo denuncia? Resulta que la persona física con actividad empresarial tiene esta obra y trabaja, pero resulta que le hacen una auditoría fiscal. En esta auditoría fiscal se encuentra que no había pagado pues IVA y ISR, y en aquel tiempo se utilizaba pagar el IETU y los impuestos por depósito en efectivo. La señora atiende la auditoría, va, presenta sus documentales, hace todo lo propio, pero se encuentra con una situación: 2 facturas que no le corresponden, 2 facturas que no paga. Una por un monto de 785,700, ya con el IVA incluido, y otra factura por un monto de 1,371,000, y nos da un total de 2,157,000. Esta persona física nos refiere en ese momento: esto no es mío, desconozco esas facturas, yo tengo mis facturas originales, esas se encuentran aún en posesión de la persona agraviada, y esas facturas falsificadas, además de haber falsificado, ni siquiera para eso hacían las cosas bien, tenían un logotipo muy distinto al de la propia empresa o de la persona física, que tenía sus facturas muy diferentes. Le pasamos a la siguiente, por favor. Obviamente, con la presión, con el tema de la politiquería que se utilizaba y se manejaba, se le dio seguimiento, y entonces la señora pues no tuvo más que hacer un crédito fiscal, hicieron un crédito fiscal, hizo un convenio y obviamente empezó a pagar. Ella no se queda con eso, ella dice: yo no me voy a dejar, hacen fraudes, están sacando recursos, me entero porque no pagué mis impuestos, es cierto, yo estoy dispuesta a pagarlos, sin embargo, lo que me corresponde, no todo lo que no me corresponde, es una sola persona física con actividad empresarial. Y bueno, la señora nos anexa todos estos documentos, facturas falsificadas, los folios, los cheques con los que se pagaban estas facturas, y debo de señalar que estos cheques obviamente fueron cobrados de una manera de 2, 3 personas posteriores con endosos. ¿Por qué? Porque no los hacían con el sello emblemático de abono para en cuenta. ¿Por qué? Porque no les convenía. Se lo endosaban de uno a otro para que se perdiera la huella de quién era el original que lo adquiría. Tenemos las pólizas de egresos donde vienen los pagos de las facturas, así como otros RFC que le vamos a dar seguimiento, y obviamente todos los oficios y todas las documentales de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como la denuncia de Prodecon, y tenemos también la denuncia penal. Sí, para mostrar las documentales. Todo esto le vamos a dar seguimiento, y todo esto fue en tiempos de este personaje, obviamente. Aquí están los documentales. Hablaba de pues que no le dañen su imagen, que hablemos con honestidad. Aquí están los documentales. Todos estos documentos son reales, existen. Estamos trabajando ya para determinar nosotros el seguimiento. Obviamente, esta obra es del 2013, donde él decía y se vanagloriaba diciendo pues que esa es una obra de las que mejoraron las condiciones de Tijuana. Sí, muy cierto, pero ¿cuánto les costó? ¿Cuánto le costó a la gente, a los proveedores y a nosotros como ciudadanos? Aquí también tenemos nosotros la denuncia que presenta la señora: falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Esta denuncia está vigente, se está dando seguimiento. Ella no va a parar ahí. Se acerca ya con nosotros a la función pública, pide el apoyo, porque la denuncia finalmente es una denuncia en la cual ella está pidiendo que se limpie su nombre. Pero se acerca con nosotros, obviamente, para el tema de sancionar a los funcionarios involucrados. Tenemos nosotros, le podemos dar la siguiente, tenemos datos aquí, por ejemplo, ya del 2017. 2017, esto es de las cuentas de lo que se está manejando en la Secretaría de Planeación y Finanzas antes, ahora Secretaría de Hacienda. Le damos a la siguiente, por favor. Y pues aquí vemos, ¿no? Estos son los antecedentes. Hay una pequeña indagatoria en la Procuraduría de los Derechos del Contribuyente,
Y tenemos obviamente aquí los depósitos que se están efectuando del impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, que es el IETU, y como retenedor en la materia del impuesto sobre la renta. Esto en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Todos estos conceptos que nosotros estamos viendo y hablando justamente son de temas que existen, documentos en estas diferentes dependencias. Bien. Bueno, son los documentos, son muchos, nada más presenté como los más importantes de las carátulas, pero sí decirles que este solamente es un ejemplo de lo que nosotros estamos analizando y revisando de las acciones que emprendían para gastar todos los recursos, más bien desviar los recursos y sacando cheques de facturas falsas desde aquellos tiempos. Eso es a grandes rasgos un ejemplo. ¿Cuándo entró Osuna Millán a la dirección de la CESP? ¿Qué año sería? Pues nosotros tenemos datos, por ejemplo, este contrato fue en el 93 y pues él fue presidente municipal en el 95. Ah, ok. Entonces quiere decir que sí, probablemente el 93 lo utilizó como su escaloncito en la CESP para lograr la alcaldía en el 95. Creo que se fue ¿no? de diputado, ¿no? Después, ¿no? No sé si después, pero ya en el 2007 como gobernador, en el 2013 todavía estaba para este tema de este ejemplo que les puse nada más de las facturas falsas. O sea que desde 1993 al 2013, 20 años de robar. Así es. 20 Ahora, años. Fíjese, usted nada más, él refiere, ¿por qué lo señalamos después de 25 años? Bueno, usted, ¿por qué lo señala después de 25 años? 30 años el PAN en el gobierno, quiere decir que el sucesor de él, pues nunca lo investigó y es lo que estamos encontrando. Pues claro, yo tengo 10 meses en el gobierno. Claro que lo hubiera denunciado desde antes. Es más, lo he denunciado. Yo desde el momento que empecé yo a ver las anomalías en la CESP, he señalado eso. Yo no me esperé 25 años, no tiene nada que ver. Así es. ¿Tienes algo más? Sí. Bueno, otro tema, nada más para que también nos quede bien claro las cuestiones de la determinación de los pagos del 2% al PAN. No iniciaron en esta administración anterior, iniciaron antes. Aquí les hice más o menos un resumen porque no quiero también que piensen que era contra una persona. Digo, hay más personajes. Que no lo hayan dicho los medios es otra cosa y que yo tampoco lo pueda decir es otra cosa. Durante la administración de Osuna Millán, solamente se pagó al PAN la cantidad de 7.5 millones de pesos aprox. Aquí se señala que empleando la infraestructura, los empleados del gobierno, sistemas informáticos, los recursos económicos bajo su custodia e información bajo su resguardo, lo utilizaron para beneficiar a su partido político. El PAN con Osuna del 2007 al 13, 7.5 millones, solamente del sector central. A ver, ¿cómo está eso? ¿De dónde venía el dinero este? Del descuento de los trabajadores, Ah, el los 2%. trabajadores del gobierno. Sí, el 2%. Ah, pues hay una denuncia por eso, ¿no? Por eso le digo, que no piense que nada más va a otro personaje. Ajá. Aquí van a ¿Se incluir. puede extender eso para atrás? Por supuesto, ya lo regresamos. Hijo, se va a enojar otra vez. Se va a volver a enojar. Sí. Sí. A ver. Y aquí tenemos nosotros, entonces, PAN con Osuna, 7.5 millones de pesos. Solamente sector central, faltan las paraestatales. El PAN con Vega, del 13 al 19, 3.3 millones. Total, 10 millones por las dos administraciones. 10 millones. Aquí nada más, pagos totales beneficiados directamente y por la asociación civil. Porque debemos decir que en el 2014, cuando se dan cuenta que hay un cambio en la ley electoral, dicen, a ver, espérate, nos va a afectar. Ya no depositen al PAN directamente. Vamos armando una asociación civil y entonces cambian el esquema. Aquí es donde nosotros vemos, Osuna solo hizo pagos al PAN, solo hizo pagos al PAN. Entonces, le tengo noticias, tiene problemas, 7.5 millones. Kiko, pagos al PAN en la asociación civil, 11 millones. Total, que le han descontado a los trabajadores durante todos esos periodos, 18 millones, 18.9 millones de pesos. Pagos totales por beneficiario directo, PAN, 10 millones, la asociación civil, 8. ¿Y esta asociación Total, civil quién es? la representa a Obando.
Es el tema de Obando, porque Sí. está encarpetado, ¿no? Sí, que de hecho... otro que... híjole, sí, están molestos. se va a enojar Sí, también. de hecho, Sí. por ahí me dijeron que habían ido a México y que estaban muy molestos y que Sí, yo había sí, dicho sí. puras tonterías y que todo estaba regulado. Pues que lo demuestren, ¿no? Si está regulado. Esto en total nos da 19 milloncitos. Pues sí, 18.9 millones. 19 millones, vamos a redondear. Esto justamente ya está denunciado. Son temas electorales, por supuesto. Tenemos una situación de desvío de recursos, una afectación a los trabajadores en su patrimonio y lo que se vaya acumulando. Justamente eso es lo que estamos trabajando. Pero estos 18 millones, hay que sumarle lo de las paraestatales, que hace poquito, la semana pasada, presentamos ya las denuncias, más lo que se acumule, ¿no? Porque vamos a seguir regresando. Muy bien. Muchas gracias, secretaria. No, al contrario. Yo voy a terminar con un pequeño aquí esclarecimiento del video. Ahorita vamos a volver a poner el video de Osuna Millán, porque me gusta que ustedes lo analicen bien. Fíjense nada más. Dice, el león juzga a todos de su condición. Yo diría que él, en el caso de él, es el ratón. El ratón juzga a todos de su condición. Difamar. O sea, después de lo que están oyendo, difamar, debería tener vergüenza. Cuando tienen la lengua tan larga, ten la cola más corta. Porque esto no solamente es la punta del iceberg de todo lo que está saliendo en la CESP. Y los favores que hiciste, multimillonarios, que es dinero del pueblo, que es el que se está cobrando ahora. Dice que estamos cobrando dineros indebidos, que extorsionando a sus amigos, a los que él les dio toda la cancha para que no pagaran. No importaba las colonias. Dice, hay que ir a las calles. Pues por favor, yo le invito a que vaya una jornada para que oiga que de mentadas de madre para arriba se va a llevar. O sea, que si lo quieren, lo quieren pero linchar. O sea, ¿de dónde sale que ahora es muy popular? Que sacó muchos votos. Pues es una desvergüenza, porque le quedó mal a muchísima gente que estaba esperanzada. Esa es la realidad de las cosas. La fueron ahuyentando. Aquí en Baja California fueron ahuyentando al votante. Por eso la votación tan baja. O sea, cometieron fraude tras fraude tras fraude. Ahorita ya no nos acordábamos de él, porque Kiko salió tan ratero también, ¿verdad? Pero son iguales los dos. Facturas falsas, ahora ya saben de dónde aprendió Kiko. Las facturas falsas, de este señor. O sea, eso de que prescribió, eso no los exime de la vergüenza de lo que hicieron. Que se resolvió el problema de 40 años de agua. ¿De dónde? ¿Quién se murió y lo hizo rey? Él. Si no tenía ni idea cuando fue a trabajar a la CESP. Fue a aprender. Y aprendió, pero a robar. Y ahí están las consecuencias. Miren, la mentira dura mientras que la verdad llega. Se puede enojar lo que quiera, lo siento mucho. Le pido una disculpa por lastimar sus sentimientos, ¿verdad? Que me perdone por ser tan directo. Aquí en Baja California, que tú no eres de Baja California, ¿okay? Estamos acostumbrados a ir las cosas de frente. No tengo que andar por las ramas. Yo te digo lo que eres. Fuiste un caco, pero ahora fuiste peor. Resulta que le diste protección a los narcotraficantes. Ahí está tu exyerno que te señala. No soy yo, ¿eh? Ahí está el audio de él. O sea, pruebas como estas hay muchísimas de tu administración. El acueducto fue tu negocio. Todos sabemos la lana que te llevaste y por qué estabas en contra de todos los demás recursos para traer agua a Baja California, porque tu negocio era el acueducto. Lo sabemos perfectamente. Entonces, el legado, pues tienes un legado, pero de rata. Esa es la realidad. O sea, y si la gente, ahora yo te invito a ver si es cierto que eres tan popular y tan querido, que te vayas, ahora que se permiten las reelecciones, vete a competir para la presidencia municipal a Tijuana. A ver cómo te va a ir. A ver cómo te cobran la factura las gentes. O sea, bájate del pedestal de la ira y ve las cosas realmente como son. 40 años, el acueducto, ¿de dónde sales que resolviste un problema? Resolviste a salvarle la vida a los bajacalifornianos. Bueno, me da hasta pena cuando dice,
¿Por qué no reclamaste hace 25 años? Pues porque yo no era funcionario, simple y sencillamente. Pero todos sabíamos las mañas que tú tenías ahí, pero también sabíamos que la protección que tenías y que le debías a que había salido y que te iba a dar Kiko a ti, tú heredaste un estado endeudado, pero lo dejaste peor. Y todavía Kiko lo dejó peor. Entonces, han sido unas tristes historias para el estado de Baja California. Lo bueno es que ya despertó a la gente. Y pregúntale a la gente, yo te invito a ti que vayas a la calle. Porque yo no recuerdo que la gente te estuviera halagando mucho. Yo sí soy de aquí. Yo sí sé cómo engañaste a esa gente. Y cómo metiste gente a la CESP, que resulta ahora que ha sido muy difícil erradicar todas estas costumbres. Entonces, lo de las facturas falsas, yo te propongo una cosa. Pídele perdón a los bajacalifornianos por el pésimo funcionario que fuiste. Y más ahora que se sabe que tú le diste protección. Tú les diste protección a los narcos. Vamos a volver a poner el audio del muchacho que lleva una relación muy íntima con la familia, que conoce todas las hebras de sus acciones, para que les quede muy claro el nombre y lo que denuncia. Con eso, les digo yo que termino esta transmisión. Paz y amor. Pon el audio y nos vemos mañana. Este mensaje es para el actual gobernador de Baja California. Pues nada más como comentario para que tengan conocimiento que Jesús Guadalupe Osuna Millán no está tan limpio como dice. Entre el año 2007 al 2010 aproximadamente, él en el Hotel Pueblo Amigo, en el tercer piso, se tuvieron algunas reuniones estaba la gente, el Muletas, estaba el Teo, estaba la Barbie, donde se le entregaban pagos de $350,000, $500,000 por el pago de seguridad, por el pago de resguardar y de proteger a la organización. Hubo un tema donde Osuna Millán se molestó porque pues estaban haciendo matazones y decapitaciones en Tijuana. Esto dado a que hubo un ataque por parte de los Arellano Félix sin conocimiento alguno. Entonces el tema fue pues que él tenía que dar la protección y se empezaron a hacer las matazones sin razón alguna. Al final de esto, lo que procedió por Osuna Millán fue que dijo que iba a dar unas unidades rotuladas de la Marina junto con su cédula de identificación de la Sedena para que no hubiera problema y pudieran hacer las transacciones de transportación de mercancía, transportación de armas. Entonces en dichas reuniones pues se les hacían el pago o se iban a recoger en un taxi que él tenía, y con eso se le hacían las entregas de los pagos.